Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 31, parte cuarta, La filosofía del Renacimiento, capítulo 4, Renacimiento y Aristotelismo, 362, Pomponazzi, el orden natural del mundo. El fundador de la escuela de los alejandristas es Pedro Pomponazzi, llamado Pereto. Nació en Mantua el 16 de septiembre de 1462. En el año 1487 se doctoró en medicina en Padua, donde enseñó filosofía en competencia con Alejandro Aquilino, según la costumbre entonces muy en boga de oponer un profesor a otro en la misma enseñanza. Cuando fue cerrada la Universidad de Padua, después de la batalla de Ghiradada en 1509, Pomponazzi fue a enseñar a Ferrara y luego a Bolonia, donde compuso todos sus escritos y se suicidó el 18 de mayo de 1524. Su obra más famosa, De Immortalitate Animae, es del 1516. Acusado por muchos de impiedad, no sufrió ninguna molestia gracias al apoyo de Pedro Bembo y de los magistrados boloneses. En 1518 contestó a las acusaciones en una apología que le procuró más ataques, entre ellos el de Nifo, en De Immortalitate Animae Libellus, 1518. A Nifo, Pomponazzi replicó con el Defensorium. Sus demás obras principales, De Naturalium y De Fato, fueron publicadas después de su muerte. El intento fundamental de la especulación de Pomponazzi es el de reconocer y justificar el orden racional del mundo. Pomponazzi niega o excluye todo hecho o elemento que contradiga la idea de un mundo necesariamente ordenado según principios inmutables. En Aristóteles ve al filósofo que ha excluido la intervención directa de Dios o de otros poderes sobrenaturales en las cosas del mundo, y ha querido interpretar el mundo como un puro sistema racional de hechos. Pomponazzi remite al dominio de la fe todo lo que es milagroso y la creencia misma del milagro, y con esto quiere despejar el camino de la investigación racional de toda extraña injerencia y devolverle su libertad. La doctrina averroísta de la doble verdad es también su refugio. La Iglesia enseña la verdad. Él se limita a declarar modestamente la opinión de Aristóteles, pero en realidad, para él, la opinión de Aristóteles es la investigación racional, que no quiere tener más guía que ella misma, y la fe, es decir, el respeto a la autoridad, no tiene ningún fundamento racional o moral. Está vacía de significado y deja de ser un obstáculo para la investigación. Estos aspectos del filosofar de Pomponazzi son evidentes sobre todo en su obra De Incantationibus. Aparentemente, esta obra está llena de supersticiones medievales porque está dedicada a explicar encantamientos, magias, brujerías, milagrosos efectos de plantas, piedras y así sucesivamente. Pomponazzi no niega la realidad de tales hechos excepcionales o milagrosos, que le parecen confirmados por la experiencia, pero el espíritu nuevo de la obra se revela al reducir los supuestos hechos milagrosos a hechos naturales y al explicarlos mediante causas que entran en el orden necesario del mundo. Pomponazzi empieza por criticar la explicación popular tradicional de que tales hechos sean producidos por espíritus o demonios. Los espíritus o demonios no pueden siquiera tener conocimiento de las cosas naturales, por las que se producen aquellos efectos milagrosos. No pueden, en efecto, conocerlos, ni como Dios, a través de la propia esencia, ni como los hombres, a través de las especies sacadas de las cosas. No los conocen a través de la propia esencia, porque esto podría suceder solamente en el caso de que ésta fuese la causa de las cosas, ni tampoco por medio de las especies abstraídas de las cosas, como sucede en los hombres, porque no están, como los hombres, provistos de órganos sensoriales. Es, pues,
inútil admitir la existencia de espíritus o demonios para explicar encantamientos o brujerías. En realidad, encantamientos y brujerías no son milagros en el sentido de ser absolutamente contrarios a la naturaleza y fuera del orden del mundo, pero se llaman milagros solo porque son hechos rarísimos y desacostumbrados, y no acaecen según el curso común de la naturaleza, sino a muy largos intervalos. Y el medio por el cual estos aparentes milagros entran en el orden natural es el determinismo astrológico. Dios es la causa medieval de las cosas, pero no puede obrar inmediatamente sobre las cosas del mundo sublunar. Toda su acción sobre estas es sólo una acción mediata, es decir, que se cumple a través de los cuerpos celestes, que son los órganos o instrumentos necesarios de la acción divina. El orden cósmico exige que el grado superior pueda actuar sobre el inferior, sólo a través del grado intermedio. Y esto implica que ningún milagro es posible en el sentido de una acción sobrenatural directa de Dios sobre las cosas del mundo sublunar. Oráculos, encantamientos, resurrecciones y cuantos efectos milagrosos se efectúan en el mundo por magos o nigromantes son sólo efectos naturales, debido al influjo de los cuerpos celestes. Pero la parte más típica de esta doctrina de Pomponazzi es la que incluye en el orden natural del mundo, regulado por el determinismo astrológico, la misma historia de los hombres. En efecto, todo lo que sucede en el mundo sublunar está sujeto a generación y corrupción. Tiene un principio, un desarrollo, a través del cual llega a su plenitud, y un fin. A estas vicisitudes no se sustraen los estados, ni los pueblos, ni las mismas instituciones religiosas. Para cada religión existe el tiempo de su nacimiento, de su florecimiento y de su fin. El nacimiento de una religión se caracteriza por oráculos, profecías y milagros, que poco a poco disminuyen a medida que se va acercando para ella la época final. El cristianismo no se sustrae a esta ley. Nosotros vemos, dice Pomponazzi, que las instituciones religiosas y sus milagros al principio son más débiles, luego crecen, después alcanzarán su culminación, luego se debilitan, hasta que vuelven a la nada. Por eso también en nuestra fe los milagros cesan, menos los fingidos o simulados. El final parece estar próximo. Así pues, nada, absolutamente nada, se sustrae al orden necesario del mundo y a la ley que lo regula. Es cierto que Pomponazzi se mantiene fiel al viejo determinismo astrológico que había sido introducido en la filosofía occidental por la especulación árabe, pero el determinismo astrológico es sólo el medio de que se sirve para extender a todos los fenómenos, incluso a los que son aparentemente milagrosos, el orden necesario de la naturaleza, fundamento de la investigación filosófica. Pomponazzi fue el primero que encarnó con toda claridad y extremada energía, base de toda investigación natural, la afirmación de un orden regular, que no tolera excepciones. Solamente con esta suposición es posible la indagación del mundo natural. Más tarde cambia la forma particular de esta suposición y se niega el determinismo astrológico, pero no cambia, sin embargo, la misma suposición.